chicas, bienvenidas a esta nueva clase. En esta ocasión vamos a trabajar con la estructura Square. Como pueden ver en pantalla, tenemos algunos lineamientos que debemos cumplir a la hora de realizar la estructura para que nos quede perfecta. En la vista frontal podemos observar que sus laterales son rectos y paralelos y finalizan en una punta totalmente recta. Es decir, que los laterales no se van a abrir ni se van a cerrar. Desde la vista lateral podemos observar que la superficie y los faldones se proyectan rectos y paralelos. En la punta van a unirse formando ángulos de 90 grados, tanto en la vista lateral como en la vista frontal. Estos deben estar siempre presentes, ya que son una característica importantísima que no puede faltar. En cuanto al cierre del molde, luego de haber realizado los cortes de adaptación correspondientes al tipo de uña natural, vamos a cerrarlo más angosto que la uña natural en forma de tubo. Es importante que no se nos abra o se nos cierre porque nos va a modificar la estructura y no es lo que estamos buscando. En cuanto a la elevación, vamos a realizarla de forma que el largo total al que vayamos a construir coincida con el ápice artificial y de esta manera nos vamos a asegurar que la superficie se pueda proyectar de forma recta del ápice a la punta. El arco de esta estructura es un arco de medio punto, es decir, del 50% de un círculo. La forma correcta de lograrlo es teniendo un buen corte, una buena adaptación y una buena elevación del molde. De esta manera nos vamos a asegurar que la curvatura y los lineamientos de esta estructura se den de forma correcta. Voy a iniciar realizando una mezcla de poligel cristal, un poquito de blanco y vamos a agregar un toquecito de esmalte semi amarillo y marrón. Como pueden ver, voy a aplicar una perla que es un poquito más grande y una un poquito más pequeña. Más o menos así son las cantidades para que lo tengan en cuenta y solamente unos toquecitos de color. En esto no debemos exagerar para evitar pigmentar de más nuestro poligel. Esta cantidad que estoy preparando es para realizar entre una y dos uñitas, va a depender mucho del largo. Como es una muestra, no quiero preparar cantidad en exceso, lo deben tener en cuenta a la hora de armar para un set completo, ¿sí? Que no les vaya a faltar. Para guiarse mejor, pueden utilizar como medida la misma espátula de poligel, como hice yo acá en el video. La espatulita, lo que sería el ancho de la espátula, más o menos equivale a una perla, en el caso del poligel cristal. Y en el blanco también, pero como el piquito del pomo es mucho más finito, naturalmente esa perlita va a ser más chiquita. Esto ténganlo en cuenta y les va a servir de mucha guía. Así quedó la mezcla que acabo de preparar. Esto espero que les siga de guía para ustedes poder llegar al color que más les guste. Pueden agregar un poquito más de blanco, un poquito menos de amarillo, más marrón, a elección de cada una. Pasando a la práctica, voy a iniciar con mi uña ya preparada. Tengo una capa de base coat porque voy a trabajar con poligel. Antes de aplicar el molde, voy a realizar una pequeña lúnula con un poligel soft white o milky que pueden reemplazar por un poquito de poligel blanco mezclado con clear. Esto le va a dar una apariencia un poco más natural. La vamos a realizar aproximadamente de entre 2 y 3 milímetros, asegurándonos de que desde el esculpido ya nos quede lo más prolija posible y así evitar que nos quede muy pegado a la piel o incluso un poco desfasado. Vamos a medir y si está todo ok, lo vamos a catalizar por unos 60 segundos. Una vez catalizado, vamos a quitar la capa de inhibición con un wipe con alcohol y vamos a pasar al limado. Este va a ser un limado muy suavecito que nos ayudará a definir y perfeccionar la lúnula que realizamos previamente.
También vamos a ir en forma envolvente en el área de cutícula, pero es un paso que se puede saltear por ahora. Ahora vamos a colocar el molde. Yo ya tengo realizados los cortes de adaptación correspondientes y voy a empezar a moldear mi molde. De esta forma me va a ser mucho más sencillo lograr que se mantenga en la forma de tubo que necesito para que mi estructura quede perfecta. Luego vamos a ir chequeando el tema de la elevación y por supuesto también la medida, que va a ser de 2 centímetros, y hacerlas coincidir de forma correcta con el ápice artificial que vamos a construir. Una vez estemos seguros de que el molde ha quedado de forma correcta, vamos a sacar el papel encerado y comenzamos a unirlo desde las aletitas. Esa es la formita de gota que se tiene que ver por la parte de adelante, ¿sí? Por la parte frontal, y lo vamos a colocar asegurándonos de que quede como un tubo bien prolijo, sin ensancharse o achicarse hacia la punta. Con el molde ya colocado voy a agregar una perlita de poligel clear súper pequeñita. La voy a colocar en la unión entre mi uña y el molde para asegurarme de que no se mueva. Esto debe ser súper finito porque lo que no queremos es agregar grosor extra y que nuestra estructura se vea tosca. Luego de catalizar por 60 segundos vamos a aplicar la mezcla que realizamos al principio. Vamos a aplicar una capa no tan gruesa, vamos a ir difuminando y formando ya lo que son nuestros faldones, la punta, que deben proyectarse de forma totalmente recta y paralela. Bien, eso es un punto muy importante que deben considerar al realizar esta estructura, y lo vamos a ir distribuyendo de forma de que no nos quede excesivamente grueso. Además de que a veces los poligeles no catalizan de forma correcta debido a su pigmentación, nos aseguramos de que el limado no sea un problema y nos lleve demasiado tiempo, además del gasto de producto. Recuerden que en esta técnica lo que estamos tratando de hacer es una extensión que sea un poco más realista, por lo que no deben subirse a la uña natural, porque si no se va a terminar perdiendo el efecto en el que estamos trabajando. Una vez que ya lo tengan listo, lo vamos a llevar a cabina por 60 segundos. De ser necesario, pueden agregar una perlita más, esparcir el producto por toda la extensión y catalizar nuevamente por 60 segundos. Una vez transcurrido el tiempo de catalización, vamos a aplicar el clear. Pueden aplicar poligel clear o pueden también trabajar con un rosa translúcido, pero a mí me gusta más con un poco de cristal porque ya la base de por sí es bastante rosadita. La voy a aplicar dándole la altura necesaria en la primera parte y voy a distribuir el producto hacia abajo para lograr que mi estructura ya se vaya viendo con los lineamientos que debe presentar. Finalizamos y catalizamos 60 segundos. Ahora sí, vamos a retirar el molde de nuestra estructura y con un wipe con alcohol vamos a quitar toda la capa de inhibición para pasar al limado. Haciendo un paréntesis sobre lo que son las técnicas de limado, tenemos que entender que cada estructura tiene sus necesidades. Más allá de los lineamientos que posea cada una, hay que tener en cuenta la forma y el producto que hemos aplicado al construir. Por ejemplo, si aplicamos mucho producto extra en el lado izquierdo, es ahí donde vamos a tener que dar un poquito más. En el caso de que no sea tan necesaria la superficie, vamos a hacer un poquito menos, ¿sí? Esto va a depender de la estructura que hayamos esculpido nosotros. Aquí tenemos algunos pasos que son muy importantes a la hora de realizar este limado, pero no necesariamente tienen que hacerlo en este orden. Observamos también que tenemos direcciones al momento de limar, donde la multidireccional vamos a hacer hacia ambos lados y la unidireccional, como en el caso del movimiento envolvente o en el área de cutícula, va a ser siempre hacia un costado. Siempre vayan chequeando vistas laterales, inferior, superior, distal, y de esa manera se van a asegurar de que el limado vaya perfecto y que no se pasen, ya que en muchos casos no podemos reponer el producto que hemos quitado por el exceso de limado.
Ahora sí, voy a iniciar con el limado y yo voy a partir por la parte de la superficie. Pueden hacer de estas dos formas, cualquiera está perfecta, y también en la punta. ¿Por qué voy a hacerlo de esta manera? Porque yo quiero ver el grosor que tiene mi estructura para no pasarme y después no poder arreglarlo. Continuando con el limado, voy a limar ambos laterales de forma totalmente recta. En 45 grados voy a estar limando en ambos laterales también, y de forma envolvente voy a limar toda mi superficie para tratar de eliminar todas esas rayas o vértices que pudieran haberse formado en los pasos anteriores. En los faldones vamos a limar de forma recta, partiendo desde nuestro punto de encastre, evitando comernos la punta. Ahora vamos a definir nuestro ápice, y para esto voy a estar marcando aproximadamente medio centímetro y voy a ir rebajando el producto necesario con mi lima a 45 o 35 grados para que mi subida sea mucho más difuminada y no quede tan pero tan marcada. Para el pulido final voy a utilizar mi lima sponge, o pueden utilizar una buffer sin ningún inconveniente, y lo van a pasar muy bien por toda la superficie. Pueden ir tocándola y asegurándose de que no quede nada de más, no queden vértices, no queden ningún puntito extra que sea necesario para retirar. Y también pueden hacer estos movimientos circulares que a algunas les decimos el limado mágico, y queda súper prolijo. Ya para finalizar vamos a aplicar el top brillo, o incluso pueden trabajar con top mate. En mi caso, por mi tipo de dedo, que es bastante desfavorable, incluso hubiese sido mejor aplicar directamente el top mate. Lo vamos a dejar nivelar y catalizamos nuevamente por 60 segundos, y así es como nos queda el resultado. Como punto final vamos a agregar un poquito de aceite para cutícula y hacemos unos suaves masajitos.